Bienvenidos una vez más al Seminario de Técnicos Académicos del Instituto de Física de la UNAM. A continuación, contaremos con la presencia de la maestra Yolanda Flores Salgado, quien es licenciada en Informática, maestra en Ingeniería en el área de Investigación de Operaciones y especialista en cómputo de alto rendimiento del programa en Ciencia e Ingeniería de la Computación de la UNAM. Tiene más de 20 años de experiencia y ha sido parte del equipo de administración de todas las supercomputadoras centrales de la DGTIC. Actualmente es responsable del monitoreo y obtención de datos de uso de la supercomputadora MISTLY. Participa también en el Comité Técnico de Supercómputo del Laboratorio Nacional de Cómputo de Alto Desempeño, LANCAT, donde colabora con los responsables de las supercomputadoras de la UAM y el CINVESTAP. Participa además en el grupo de desarrollo del prototipo de la GRID UNAM, el cual agrupa distintas entidades universitarias con el fin de lograr el aprovechamiento eficiente de la infraestructura y personal académico en cómputo de alto rendimiento. Como parte de sus actividades en el grupo, es responsable de la obtención de datos de la contabilidad de recursos. Como formadora de recursos humanos, su labor ha sido intensa, especialmente en las áreas de administración de sistemas Linux y sistemas de cómputo de alto rendimiento. Es miembro del subcomité de becas y profesora en línea de la especialización en supercómputo del programa de becas de formación en tecnologías de información y comunicación y coordinadora y profesora del diplomado en administración de infraestructuras de cómputo de alto rendimiento de la DGTIC. Asimismo, la maestra Flores es miembro del Comité Académico de Supercómputo y del subcomité de evaluación de proyectos del LANCAT. El título de su plática es Mediciones y métricas en los servicios de cómputo de alto rendimiento de la DGTIC. Cada año, la UNAM asigna recursos de supercómputo a proyectos de investigación a través de las convocatorias para asignación de recursos de supercómputo en los equipos de cómputo de alto rendimiento de la DGTIC. Para proyectos de investigadores o profesores de carrera de la UNAM, los recursos de supercómputo son aprobados por el Comité Académico de Supercómputo, y para proyectos de otras instituciones por el Comité de Supercómputo. Son aprobados por el Comité Académico de Supercómputo y para proyectos de otras instituciones por el Comité de Supercómputo del Laboratorio Nacional de Cómputo de Alto Desempeño. El Departamento de Supercómputo debe proporcionar el servicio de supercómputo procurando mantener su continuidad de forma que se logre entregar a cada proyecto los recursos que le fueron aprobados por los respectivos comités. Así, se tiene la necesidad de vigilar por un lado la disponibilidad del servicio y por otro el uso que los proyectos hacen de los recursos otorgados. En esta presentación expondrá las actividades que como técnica académica realizó para dar seguimiento a los proyectos aprobados por los respectivos comités, lo que implica la extracción de datos, mediciones y generación de informes de uso de los equipos. Bueno, pues me da mucho gusto estar aquí. Ya Carlos dijo pues, que soy responsable en lo que es el departamento de supercómputo, de la parte de monitoreo y de la parte de pues realmente ver cómo es el uso de la máquina. Entonces, cuando él me dijo que me invitó, y a lo cual agradezco mucho, a dar esta plática, pues pensé, bueno, de lo que voy a hablar, pues es de lo que yo hago todos los días, ¿no? Y de por qué lo hago realmente, porque a veces no se entiende por qué se hace todo este trabajo detrás. Y bueno, traté de no hacerla muy técnica, es más platicadita, entonces, pero sí tengo que hablar de algunas cosas importantes. Existe un conjunto de, pues, anteriormente era como una biblioteca de buenas prácticas para gestión de servicios de TI. Ahora ya más bien es más un conjunto de conceptos. Ya ITIL no significa nada, es simplemente una marca registrada, pero lo importante aquí es que ellos agrupan muchas buenas prácticas y dicen cómo tendría uno que hacer para tener un buen manejo de la gestión de los servicios de TI. ¿Por qué hablo de ITIL? Porque lo que hemos hecho a lo largo de algunos años en el departamento de supercómputo es tratar de ver un enfoque de ITIL para nuestro servicio.
Entonces, ITIL me dice que un servicio no es otra cosa que crear conjuntamente valor con el cliente. Para esto, pues se ve qué es lo que el cliente quiere hacer. El cliente quiere tener un resultado, pero el cliente no tiene todos los elementos para poder conseguir ese resultado. Entonces tiene que contratar un servicio. ¿Y qué es lo que pasa? Que entonces toda la parte de riesgo, toda la parte de costos, le pasan al proveedor del servicio. Entonces, cuando el proveedor del servicio le da el servicio al cliente, lo que está tratando o lo que está buscando es que el cliente obtenga los resultados que él quiere. Entonces, ¿por qué lo vemos desde este punto de vista? Porque la UNAM, a través de la DGTIC, tiene varios servicios de supercómputo, es decir, tiene varios servicios de sistemas de cómputo de alto desempeño. El más conocido, pues, es la supercomputadora de la UNAM, pero no es el único que tiene. Entonces, la UNAM, a través de la DGTIC, pues pone a disposición de toda la comunidad universitaria recursos de supercómputo en sistemas de cómputo de alto desempeño. Esto es para desarrollar principalmente proyectos de investigación o docencia que requieren gran capacidades, pues, de procesamiento sobre todo, pero también podría ser de almacenamiento, de memoria, es decir, de recursos de supercómputo. Entonces, este es el servicio que la DGTIC pone a disposición de la comunidad. Para esto, pues hay un conjunto de partes interesadas, se le conoce, y en este caso vamos a ver la definición del cliente. El cliente es el que define los requisitos, el cliente es el que dice, yo necesito una máquina súper grande. El cliente es el que dice lo que quiere hacer. Y entonces, en este caso, nuestros clientes pues son los profesores o los investigadores de la UNAM, ¿no? Ellos son los que dicen, yo necesito recursos de supercómputo y bueno, pues lo voy a solicitar. Tenemos al usuario, que es la persona que realmente utiliza el servicio. ¿Y por qué hacemos la diferencia entre el cliente y el usuario? Porque a veces el investigador o el profesor es el que solicita el servicio, pero él no lo usa. Casi siempre lo utilizan sus alumnos, sus doctorados, sus tesistas, etc. Entonces, puede ser que él lo use y sea cliente y usuario, pero puede ser que solamente sea el cliente y los usuarios, pues es la gente que realmente usa los equipos. Tenemos la parte del patrocinador, que es quien da el presupuesto para el servicio. Y aquí es muy importante porque en la UNAM el patrocinador no es ni siquiera el instituto, la facultad o la dependencia. El patrocinador es la UNAM a través del Comité Académico de Supercómputo, que es quien dice, vamos a dar un servicio y estos son los recursos que tenemos y cómo los vamos a repartir. Ellos son los que autorizan este presupuesto. Ahora, el proveedor del servicio, pues es quien facilita el logro a los clientes. Y en este caso, pues el proveedor del servicio es la DGTIC a través del Departamento de Supercómputo, ¿no? Esto es importante porque hay que ver todo el servicio desde este punto de vista. Y entonces ITIL me dice el valor. Si el servicio es para crear valor, ¿qué es el valor? Entonces, pues van a ser los beneficios. ¿Para qué quiere el profesor o el investigador utilizar servicios de supercómputo? ¿Qué le van a proporcionar? Y también tenemos la parte de la operación del servicio, que es en realidad la parte de todo el ciclo de vida del servicio, porque lleva toda su parte administrativa, que es el diseño del servicio, la estrategia, etcétera, pero la parte de operaciones donde hacemos la entrega del servicio como tal. En esa parte es donde realmente le vamos a dar el valor al cliente o vamos a construir el valor con el cliente, porque ITIL me dice que el valor no es solamente yo, proveedor, le voy a dar un servicio y yo digo cuál es el valor,
sino que el valor debe ser co-creado entre el cliente y el proveedor del servicio. Es decir, que de nada sirve que yo de GETIC me preocupe por hacer manuales de uso, por decirle a los usuarios cuáles son las políticas, etcétera, si el usuario pues tampoco pone de su parte y no lee las guías de usuario, ¿no? Entonces debe ser como una parte conjunta entre ambas partes. Ahora, la práctica habla de mediciones y métricas. Entonces, aquí lo que me dice es, si no lo puedo medir, ¿cómo lo voy a administrar o a gestionar? Si no lo puedo medir, no lo puedo mejorar. Si no lo puedo medir, a lo mejor ni siquiera le estoy dando importancia a eso que yo quiero dar o decir que es mi servicio, o a esa parte que es lo que quiero o trato de decir, sí, sí se puede mejorar. Y si de plano no puedo ejercer influencia, es decir, hay cosas que están más allá de nosotros, pues entonces no lo debo medir, porque hay cosas que no dependen de uno, ¿no? O sea, la UNAM puede decir, yo a través de la subestación le voy a dar energía eléctrica a toda la universidad, pero eso no depende de la DGTIC, es cosa de la subestación. Entonces, yo no puedo decir, como DGTIC, sí voy a tener energía eléctrica todo el tiempo. No me corresponde medir eso. Me corresponde asumir que sí me lo van a dar, pero no lo voy a medir. No es parte de lo que yo puedo reportar para mi desempeño. Una medición no es otra cosa que una observación que yo voy a hacer y que le voy a dar un valor numérico. En este caso lo tengo que cuantificar. Y la medida es la que me registra el valor de la medición, entonces le voy a poner un número, que es la magnitud, y le voy a poner una unidad que me dice qué es lo que voy a medir. La métrica es una medida, básicamente, pero que me va a servir para poder establecer un objetivo y poder evaluar el desempeño de ese objetivo. Entonces, vamos a volver al servicio de supercómputo. El servicio de supercómputo me dice que la universidad pone recursos de supercómputo a disposición de la comunidad universitaria para que desarrollen sus proyectos. ¿Pero qué es eso de recursos? O sea, ¿qué significa? ¿Me va a dar dinero o qué? Pues en esencia sí les está dando dinero, pero se los está dando de otra manera. Les está dando el dinero en especie. Entonces, en un sistema de cómputo de alto desempeño, lo que yo tengo son grandes capacidades de recursos para que me permitan resolver problemas complejos, ¿no? Que no puedo resolver con la PC en mi casa, ni siquiera con la PC de escritorio que tengo en mi cubículo. Estos recursos normalmente se traducen en la CPU, en la memoria o en el almacenamiento, es decir, los discos duros, ¿no? La CPU es la unidad central de procesamiento. Y bueno, vamos a ver cómo voy a otorgar estos recursos. Un clúster no es otra cosa que un conjunto de computadoras, pero en este caso son computadoras que pueden ser normales o pueden ser un poco superiores a lo que yo puedo tener en mi escritorio, pero que en conjunto van a simular ser una supercomputadora. Es decir, una máquina que tiene más capacidades que los equipos convencionales. Entonces, en el caso de MISLI, que es la supercomputadora que tenemos o que conocemos aquí en la UNAM, tenemos aproximadamente 500 máquinas que trabajan en conjunto. Cada máquina dentro de MISLI cumple una función y
las que se encargan de hacer el procesamiento numérico son aproximadamente 400, poquito más de 400. Entonces vamos a ver que como son máquinas separadas, vamos a tener que no solamente medir, sino medir y también recolectar la información. Entonces, el Comité Académico de Supercómputo me dice en la convocatoria, esto lo puedo sacar de la convocatoria, que la métrica para la asignación de recursos son las horas core CPU. ¿Pero qué significa esto de horas core CPU? Bueno, yo tengo la CPU, que es la unidad central de procesamiento, y en la actualidad, pues ya todas las CPUs, así sea la de mi teléfono, tienen más de un núcleo de procesamiento. Entonces vamos a tener en el núcleos de procesamiento, los cuales su término es core, y entonces las horas core CPU me implican, esta medida es el número de horas para un solo core. En este caso, si yo tengo una sola CPU y esa CPU tiene 8 cores, en realidad en una hora de tiempo lo que tengo son 8 horas. Pero yo voy a dividir esa CPU en 8 partes, de manera que yo pueda asignar individualmente a cada una de esas partes. Entonces, a lo mejor a un solo usuario le puedo dar las 8 partes o a 8 usuarios les puedo dar una parte a cada uno. Y en una hora, pues tengo 8 horas. Esto va a depender mucho de la cantidad de cores que tenga la máquina. Y como les comenté, MISTLI tiene aproximadamente de cálculo poco más de 400 nodos, o sea, 400 máquinas, pero en total, entre todas ellas, dan un aproximado de 8,000 cores. Es lo que tiene MISTLI. Dado que el Comité Académico de Supercómputo me dice que la unidad debe ser las horas core CPU, entonces yo me tengo que preocupar por de dónde voy a extraer los datos y cómo los voy a extraer. Después, cómo voy a agregar los datos. Si son 400 máquinas y yo tengo que estar extrayendo datos de cada una de esas 400 máquinas, y de hecho de cada core de esas 400 máquinas, en total tengo 8,000 datos, 8,000 cores. Entonces, ¿cómo los voy a agregar? Porque no todas las máquinas son iguales. Tenemos máquinas de 16 cores, máquinas de 20, máquinas de 32, máquinas de 8. MISTLI no es una máquina homogénea. Y después, ¿cómo voy a hacer todo el análisis de toda la información? Y cómo voy a generar o presentar los informes e incluso hacer dashboards, que ahora se usa mucho eso, ¿no? De manera que se vea de manera visual. Entonces, para eso voy a tener lo que son los indicadores de rendimiento, los famosos KPIs, que se manejan mucho cuando uno presenta informes. Los KPIs no son otra cosa que una métrica, pero es una métrica especial, porque me permite monitorear el desempeño de un objetivo estratégico. Es decir, la métrica me dice, vamos a establecer un objetivo, es una medida que me permite establecer un objetivo, y a través de la métrica voy a evaluar el desempeño de ese objetivo. Existen un montón de métricas que yo puedo tener, pero cuando tengo indicadores clave de rendimiento, lo que tengo es una métrica especial que no solamente me va a medir un objetivo X, me va a medir un objetivo que sea estratégico para, en este caso, mi dependencia. En este caso, nosotros, en Supercómputo, lo que tenemos es que el servicio, no cualquiera puede llegar y decir, yo quiero utilizar la supercomputadora de la UNAM.
sino que se lanza una convocatoria cada año invitando profesores e investigadores de tiempo completo para someter sus proyectos y en este caso, a través del Comité Académico de Supercómputo se les asignen recursos. Entonces ya hablamos de qué eran los recursos. Y aquí algo muy importante es la asignación, porque a cada proyecto se le asigna una cantidad específica de recursos. Ya dijimos que la métrica es las horas core CPU. Con base en eso, vamos a establecer que mi indicador de rendimiento, mi indicador clave de rendimiento es la disponibilidad de los recursos. Si yo de GETIC estoy ofreciendo a la comunidad universitaria que puedan ir y procesar su información, elaborar todo para sus proyectos en la DGTIC, en los equipos de cómputo de alto rendimiento de la DGTIC, entonces debo tener disponibilidad de los recursos. Ese es un indicador clave y la misma convocatoria me dice que para objeto de esta convocatoria, este es en el caso de 2024, cambia cada año, los recursos que se ofrecen son 66 millones de horas CPU. Esto fue para 2024. Eso significa que este es mi métrica, pero es mi métrica importante. Si yo estoy ofreciéndole a la comunidad universitaria 66 millones de horas CPU, horas core CPU, significa que lo tengo que otorgar. Entonces ahí es donde puedo evaluar el desempeño. Puedo hacerlo, entonces yo tengo que ir midiendo la disponibilidad de toda la máquina, de todo el sistema, para ver si al final del año pude otorgar esta disponibilidad de tiempo de la máquina o no pude hacerlo. Ese es un indicador clave de rendimiento porque mi objetivo es otorgar 66 millones de horas CPU. ¿Puedo lograrlo o puedo no lograrlo? La idea pues es lograrlo para decir que tuve un buen rendimiento. Entonces se mide la disponibilidad de cada uno de los elementos. Por otro lado, se asignan recursos. Los recursos que se le dan a cada investigador de un proyecto que es aprobado, pues se debe medir también el uso. Si yo a ti, investigador, te di 100,000 horas core CPU, pues al final tengo que ver qué hiciste con esas 100,000 horas core CPU. Las aprovechaste, no las... Es como cuando nosotros metemos un proyecto cuando nos dan dinero. Es exactamente lo mismo, pero aquí en vez de dinero lo que se me da son horas core CPU. Y me dice, entonces tengo que dar seguimiento al uso de los recursos y se obtienen los datos tanto por usuario como por proyecto. Ya dijimos que una cosa es el titular del proyecto y otra cosa, o responsable del proyecto, y otra cosa son la gente que realmente usa la máquina. Hay que agregar a todos esos usuarios y elaborar un informe por proyecto. También tenemos la demanda. La demanda es todos los recursos que de alguna forma o por alguna causa no se pueden utilizar. Esto es algo importante porque puede ser que sí haya recursos disponibles, pero no para ese proyecto en particular. Esas son cosas que nosotros a lo largo de los años hemos visto que se deben medir. Son indicadores de rendimiento, pero no son indicadores clave de rendimiento, porque yo puedo tener los KPIs, que en mi caso mi KPI es mi disponibilidad, y puedo tener otros indicadores de rendimiento. Entonces, con todo esto, yo obtengo la disponibilidad, se obtiene mensualmente, es un promedio estadístico del funcionamiento de todos los nodos a través del sistema de colas, y lo que me otorga esta métrica es un número de horas core CPU que la máquina estuvo disponible.
También tengo la contabilidad, que también la voy a obtener a través de las bitácoras del sistema de colas de la supercomputadora. La proceso igualmente en forma mensual, pero aquí la diferencia es que solamente puedo contabilizar cosas que ya terminaron. Si no ha terminado, no la puedo contabilizar. Ese es un principio de contabilidad. Solamente algo que ya ha sido ejercido se puede contabilizar. Si no ha sido ejercido, si está en promesa o está en el aire, no lo puedo contabilizar. Y también mi métrica va en función de horas core CPU utilizadas. A final de cuentas, yo contabilizo cuánto ha estado disponible la máquina contra cuánto se ha utilizado. Y entonces este es un caso de 2024, se me olvidó poner por ahí el año. Es 2024 lo que llevamos de 2024, de enero a junio. Y yo veo cosas importantes como que en algunos meses la disponibilidad ha sido más alta de lo que se ha utilizado. Entonces, así a primera instancia, yo puedo decir, bueno, no se está utilizando la máquina, pero realmente no se está utilizando, o por qué no se está utilizando. Ahí lo más importante es que si bien mi indicador de rendimiento me dice que sí más o menos estoy otorgando el servicio como debo otorgarlo y que a final del año sí voy a cumplir mi meta de disponibilidad, en la parte del uso yo puedo ver aquí que tengo, sobre todo en algunos meses, como fue el caso de enero, poco uso. Entonces aquí la pregunta es, ¿por qué no me estoy acercando a casi el 100% de uso? Y entonces yo puedo establecer otros indicadores. Un indicador que nosotros hemos establecido es la demanda de cores. Cómo los investigadores o los usuarios están demandando cores en los equipos. Aquí mi medida cambia. Ya no estoy hablando de horas core CPU. Aquí mi medida ya va a ser número de cores. Y entonces yo voy a establecer o voy a tratar de obtener cosas como el promedio de cores en uso, la demanda promedio de cores que no pueden entrar a correr por alguna causa. Es decir, están esperando. Y entonces ya obtengo la demanda total, digamos, o promedio total de cores. Entonces yo veo que, por ejemplo, en el caso de enero, la parte azul aquí me dice cómo los cores que se están utilizando. Se están utilizando poco más de 5,000, ¿no? Pero en espera, en promedio, tengo poco más de 5,000. De hecho, tengo más cores que están esperando que los que están en ejecución. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando, puede haber muchos motivos, estamos trabajando en tratar de establecer esos motivos. A cada proyecto se le asigna no solamente un número de horas, se le asigna un número de cores que pueden utilizar de manera simultánea. Entonces, siempre pasa que hay proyectos que están utilizando siempre todos sus recursos y hay otros proyectos que no los utilizan. Se trata a través del esquema de funcionamiento de la máquina, tenemos una cola que se llama cola residual, que es donde los usuarios que ya no pueden correr jobs porque ya agotaron su límite de cores simultáneos, podrían correr más allá de su límite, pero la cola residual tiene el problema de que si viene alguien que quiera utilizar sus cores, pues ese tiene prioridad. Entonces muchos usuarios no utilizan la cola residual y muchos usuarios sí la aprovechan eficientemente. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos encolan sus trabajos
pero si un proyecto tiene asignado solamente 256 cores y quiere correr más allá de 256 cores, sus jobs no van a entrar, porque su límite es de 256. Se quedan en espera. Pero no significa entonces que no haya demanda para esos cores. Sí hay demanda. Entonces yo veo que cada mes la demanda de cores pues aproximadamente supera los 8,000 cores que tiene Measly. Esto es que demanda sí hay. La pregunta es ¿por qué no entran a correr? Y muchas veces la respuesta es no hay recursos para que esos jobs puedan entrar a correr porque el usuario ya excedió su límite. En algunos casos es porque de plano ya no hay cores disponibles. O sea, está toda la máquina al 100% en ese momento. Y entonces el job no puede entrar a correr. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que empezamos a ver es que probablemente Measly ya es una máquina que está chiquita. O sea, ya los usuarios no caben ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que sus jobs no pueden entrar a correr. Con todo esto, pues nosotros podemos decir que básicamente los sistemas de cómputo de alto rendimiento que tiene la DGTIC, pues son sistemas dinámicos, es decir, van cambiando con el tiempo. A veces, yo puedo decir, tengo 400 nodos, pero pues si se cae uno ya no tengo 400, tengo 399 y así sucesivamente. De repente a alguno le falla la fuente de poder, al otro le falla la tarjeta madre. Entonces son sistemas que van cambiando con el tiempo, no son completamente estáticos. Algo que es muy importante es que cuando nosotros establezcamos o generemos la información, tanto de la disponibilidad como de la contabilidad, sobre todo de la disponibilidad, tenemos que tomar en cuenta todos estos cambios en la configuración. No es nada más decir, voy a tomar los datos y ya, pero ¿qué pasa si en este momento 3 nodos ya están fuera completamente inservibles? Que, bueno, nosotros lo que hacemos es conseguimos discos duros, conseguimos memoria y todo, y los volvemos a levantar, ¿no? Pero, pues no siempre se puede. Entonces, hay que tratar de que siempre que tomemos las medidas, pues consideremos estos cambios. La automatización nos va a ayudar en la agregación de todos los datos, es decir, en la recolección, en el análisis también de todos los datos. Pero algo que es muy importante es que siempre tenemos que revisar si los datos obtenidos son correctos y se ajustan al momento en que se está generando el informe. Porque si yo olvidé un cambio en la configuración, eso le pega a todos mis datos que estoy obteniendo. Entonces hay que tener en cuenta esto. Tenemos que dar seguimiento a los proyectos, no solamente para decir, bueno, sí se está usando bien la máquina, no se está usando bien, sino porque es la manera de tener un mejor aprovechamiento. Y tenemos que informarle a los usuarios el detalle de uso de sus recursos. Esto es porque así ellos se dan cuenta de cómo están usando o dejando de usar los recursos. Y esto tiene repercusión en el aprovechamiento de todos los equipos. Aquí yo me enfoqué mucho en Measly, pero les comentaba que Measly no es la única, no es el único equipo de cómputo de alto rendimiento que tenemos. Tenemos un clúster que tenemos confederado con el ANCAP y tenemos el proyecto Grid UNAM, que lo que estamos haciendo es construyendo un clúster de clústeres. Entonces lo que hicimos fue, junto con la MOD, que es Instituto de Ciencias Nucleares y Astronomía de CEU, el Instituto de Astronomía de Ensenada, el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático y la DGTIC, se pusieron 4 clústeres. La DGTIC puso un clúster, es pequeño, pero
Son 10 nodos bastante nuevos y se está haciendo, ese clúster simula ser como una misli chiquita y cada dependencia tiene sus propios clústeres, entonces los juntamos entre todos de manera que el usuario o el investigador que puede utilizar el equipo puede lanzar su job a cualquiera de los clústeres y se aprovechen los recursos de la universidad de mejor manera. Ahorita la Grid UNAM es solo un proyecto, pero ya se está trabajando en toda la parte de la medición, de la contabilidad, del seguimiento a proyectos y obviamente, de establecer las métricas para medir el servicio. Todavía no se da el servicio como tal, pero ya se está trabajando en toda esta parte. Entonces es algo de lo que siempre estamos haciendo, ¿no? Y bueno, pues los indicadores de rendimiento no son solamente algo que a alguien se le ocurrió, sino que son medidas que nos van a permitir evaluar el desempeño de nuestro objetivo. Entonces hay que establecer el objetivo y hay que medir el desempeño. Esto se hace sobre todo a través del monitoreo de todos los sistemas y sobre todo esta parte es muy importante, toda la extracción de toda esta información, el análisis, generación de informes, todo lo que se hace con las métricas y las mediciones, porque nos permiten generar datos que apoyen la toma de decisiones. Si MISTE ya es una supercomputadora que ya está viejita, que ya empezó a operar en el 2012, estamos en 2024, pues se necesita ya una renovación, pero los datos que nos piden es, bueno, realmente la utilizan, realmente se aprovecha, realmente todo esto, pues es la única manera que tenemos para demostrar que sí se requiere una máquina, ¿no? Y entonces para eso es que hacemos todo esto. Y bueno, pues gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Adelante, Eduardo. Muchas gracias. Una pregunta, bueno, dos realmente. La primera es relativamente técnica. En esto de la medida del core CPU, las core CPU, ¿influye la frecuencia de los cores? Porque eso influye para el rendimiento, la medida serían los flops. Okay. O sea, cuando tú corres un programa, los flops te ayudan a calcular cuántas operaciones por segundo puedes ejecutar. Entonces, tu job correría más rápido en una máquina que te dé más flops. Esa es una medida de rendimiento, pero ya de tu programa como tal. Y no tiene nada que ver con las horas core CPU. Pero ahí es donde sí influye la frecuencia del reloj. Y la segunda pregunta, para lo técnico, tiene que ver con, en esto último que mencionó sobre que hay usuarios que están ya sea subutilizando o sobreutilizando lo que se les da en la convocatoria. ¿Qué tipo de sanciones se hacen? O sea, si uno sube su proyecto y dice, no, yo tengo un megaproyecto y eso, y resulta que utilizan la mitad de los recursos que le dieron, o al revés, ¿no? Que dice, yo tengo un proyecto medio modesto y atasco de intentos. ¿Qué se hace en eso? O sea, ¿cómo lidian con...? Se ve, el comité ve, pues también las causas, ¿no? A veces sí es por causas de fuerza mayor, etcétera, pero normalmente sí se sanciona a la gente que no usa los recursos a la siguiente convocatoria. Si ese proyecto pide 100,000 horas, pues a lo mejor se le da la mitad. Incluso hemos tenido proyectos a los que piden, no sé, 500,000 horas y les le dan 50,000. Pues no los usas, llevas 3 años sin usar. Este año hice, por ejemplo, 2 proyectos no se aprobaron por lo mismo. Uno en particular llevaba como 3 años pidiendo recursos y sin usarlos. Estaba la pandemia y todo, pero ahorita ya no hay pandemia, ¿no? Gracias. Adelante. ¿No te parece un poco arbitrario
la asignación, lo que se pide, porque a fin de cuentas parecen ser cosas muy etéreas, como que no hay la precisión suficiente para eso. Depende del usuario. Sí tenemos, y sí es verdad, que hay muchos usuarios que no saben calcular sus recursos y que nos piden apoyo para tratar de calcularlos, pero bueno, pues no es nuestro trabajo, ¿no? Se supone que el investigador debería de saber cuántos recursos va a utilizar. Nosotros tratamos de apoyarlos en la medida de lo que podemos, pero hay otros investigadores que es impresionante la precisión con la que calculan sus recursos. Así casi nos piden con decimales. Y cuando uno ve cuánto solicitaron y cuánto consumieron, casi empatan. Entonces hay algunos que sí los calculan muy precisamente y hay otros que pues no tienen ni idea, ¿no? Piden un número así como al azar. Entonces lo que muchas veces se hace es que la primera vez, pues como ni nosotros a veces los conocemos bien o no nos conocen, pues piden un número, pues si es proyecto nuevo, normalmente el comité no se pone muy exigente si está bien explicado el proyecto. Pero ya a la siguiente, pues no calculaste bien. Entonces no te voy a dar lo que pediste. Y entonces se les van bajando, y se les van bajando, y se les va bajando. Es difícil porque a veces llega un momento que los usuarios dicen, es que ya no me alcanza. Pues sí, pero tampoco estás solicitando lo que... O sea, no estás viendo bien qué es lo que vas a hacer. La idea es que los equipos de supercómputo son equipos grandes, donde uno debería llegar solamente a calcular, no a hacer pruebas. Las pruebas se deberían hacer en las máquinas de nuestro escritorio. Una vez que tengamos una idea de cuánto me da una corrida, pues entonces tal vez hacer una prueba en MISTI. Para eso tenemos lo que se conoce como proyectos de exploración, que la idea es que si un investigador no tiene idea bien de si lo que quiere hacer se puede correr en MISTI o cómo o cuántas horas se va a ejecutar, pues someten sus proyectos de exploración y se les ayuda para que puedan sacar precisamente esas medidas y esas métricas. De si yo quiero calcular con cuántos cores, cuántas horas me voy a llevar, o cuánto se va a tardar en calcular, no sé, si mi molécula es de tal tamaño, etcétera. Todas esas pruebas se les pueden ayudar a hacer para que calculen bien sus recursos. Pero la idea es que si hay un proyecto, bueno, de un titular que ya lleva muchos años utilizando supercómputo, pues ya debería de saber, ¿no? Al menos para hacer un aprox, ¿no? Exactamente. Sí. Pero bueno, sí lo tomamos en cuenta y realmente nosotros ayudamos mucho a los investigadores a tratar de calcular, de ver, pero sí muchas veces ni siquiera nos preguntan, ¿no? Incluso, bueno, en la misma solicitud les ponemos una paginita, un botoncito que dice, a ver, ¿cuánto se tarda tu job? ¿Cuántos cores va a utilizar? ¿Y cuántos de estos jobs vas a correr? Y te calcula más o menos cuántas horas debes pedir. Pues muchos no la usan. Yo tengo una. ¿Toda esa infraestructura usas algún software en particular para, por ejemplo, para hacer la captura de todos los datos? Ahorita todo es scripts, sí, porque tenemos un sistema que ya desarrollamos desde hace muchos años. Entonces son scripts en Perl, en Shell, en todo. Lo jalamos a una base de datos que tenemos que es MySQL y todo el sistema está hecho en PHP, entonces ya se pone. Pero ya desde hace como 2 años estamos trabajando en hacer la visualización, sobre todo del monitoreo en tiempo real, en Prometheus y Grafana. En Grafana, ok. Pero por ejemplo, Ganglia... Nunca hemos utilizado. MMGR, ya ves que Ganglia se usa MMGR, ¿no?
Utilizábamos más bien RRD Tool, teníamos una página con RRD Tool, que es el core de Gangle, Sí. y pero ya no funciona. Entonces ahora más bien hemos estado haciendo pruebas con Prometheus y pasándoselo a Grafana. Súper, súper. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Como está corriendo, veo que son muchos cores. ¿Se llega a descomponer alguno al vuelo cuando está corriendo algún programa? ¿Y cómo desvían ese, o si es que desvían ese core? No sé. Normalmente no desviamos el core. Cuando ya nos damos cuenta que un nodo falló y afectó a un proceso en particular, pues solamente afecta ese proceso. Sí matamos el proceso y le avisamos al usuario para decirle, oye, tu job pues tronó y vuélvelo a mandar. ¿Qué tan común es eso? Depende. Hay como que temporadas que, sobre todo tuvimos una temporada muy difícil con los discos duros. Como Misli ya es una máquina muy viejita, como que fue así que llegó su tiempo de expiración y se empezaron a descomponer así en cadenita, ¿no? Entonces lo que hicimos fue comprar un montón de discos duros y empezarlos a cambiar y ya se minimizó como ese problema. Ya no es tan común. Pero sobre todo más eran como problemas de disco. Y ahorita que muchos nodos tienen ya discos nuevos, pues ya no dan problemas. Pero sí se le trata de avisar a los usuarios cuando hay problemas. O se mata el job y bueno, ya cuando el usuario entra y ve cuál fue la salida de su job, pues ya ve ahí que se mató, ¿no? Que no salió bien. Y se le vuelve a repetir. Solamente cuando son problemas que el job se queda muy atorado, porque sí hemos llegado a tener problemas que de repente un job se queda atorado y ya. Y ni siquiera nosotros lo podemos matar. Ya cuando logramos matar el job, porque sobre todo los que son de muchos nodos, necesitamos que el sistema de cola se entere por cada uno de esos nodos que el job ya se murió. Y mientras no se entere por cada uno de ellos, el job se queda como ahí en el limbo, ¿no? Hemos llegado incluso a regresarle recursos al usuario, porque bueno, cada vez que el usuario corre un job se le descuenta, ¿no?, de su saldo. Pero cuando detectamos esos errores que ya son del sistema, le abonamos a su contabilidad el saldo para que no le afecte. Y bueno, el usuario tiene que volver a correr su job. Bueno, pues vamos a agradecerle una vez más a la maestra Yolanda y muchas gracias.